Bien, a todos los presentes, conforme a este respetable público, decimos buenos días y bienvenidos a la sesión final en el marco de este curso seminario de actualización jurídica en materia de derecho penal y procesal penal. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Benji Espinosa Ramos, encargado de disertar para nosotros acerca del decreto legislativo número 1194 que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. A modo de presentación de nuestro expositor, debemos decir que el doctor Benji Espinosa Ramos es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es maestro en Ciencias Penales y doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios. Cuenta con diplomado en Derechos Humanos por la American University Washington College of Law y es primer lugar en el 11º concurso interamericano de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arechaga, llevado a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica, representando su alma mater como única universidad peruana en competición. Es mejor expositor en español en el Inter-American Human Rights Multiple Competition en Washington, D.C. Es embajador fue embajador de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en el 25º modelo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Buenos Aires, Argentina. Es instruido en el curso de destrezas en litigación penal impartido por el Western School of Law, San Diego, California, y es autor de diversas publicaciones en la revista Gaceta Penal. Es además profesor del curso de Derecho Procesal Penal 1 en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad San Pedro Chimbote con filial en Huacho. Sin mayor preámbulo, damos por iniciada la sesión programada para la fecha de hoy, a cargo del doctor Benji Espinosa Ramos, a quien damos nuestro saludo y bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer bastante grande, un honor poder clausurar este evento. He contado con la participación de mi propio profesor, Luis Felipe Gran Mongares, de nuestros amigos Luis Huerta y Fran Almanza. Definitivamente es una docente de primer nivel, seguramente ustedes lo han disfrutado, pero vamos a estar a la altura de los maestros y vamos a clausurar el evento tocando un tema de actualidad, pero que no puede ser tocado de manera como a veces se desarrolla, de manera aislada, solo revisando el decreto legislativo 1194. Para poder abordar bien y se entienda la necesidad de un proceso inmediato y se entiende el procedimiento y hagamos algunas reflexiones juntos, es necesario que hablemos de los sistemas de enjuiciamiento criminal. Muy brevemente. Ustedes saben que a lo largo de la historia han habido 3 sistemas procesales penales, ¿no es cierto? Cronológicamente apareció primero el sistema acusatorio. Aparece en Grecia, en Atenas, y aparece como un sistema en donde el acusador formulaba su acusación ante un tribunal contra un imputado. Acusación e imputado tenían los mismos derechos para defenderse ante ese tribunal. Más o menos se formó así la idea del acusatorio, en donde hay una acusación, donde hay una defensa y donde hay un tribunal distinto a la acusación y la defensa que resuelve el conflicto penal. Así fue en Grecia y tuvo algunas modificaciones luego en Roma, esa es la edad antigua donde se concibe el sistema procesal acusatorio. En Roma se crea la figura de la acusación popular. Se crea también la figura de que el ofendido era quien sostenía la acusación, es decir, lo que hoy conocemos como el agraviado, la víctima, ¿sí? En Roma era quien sostenía la acusación, no existía la figura del Ministerio Público. Me afectaste, me ofendiste, muy bien, te acuso, o si no la familia, los parientes lo hacían. Y eso se llevaba también, ya no ante un tribunal, sino más bien ante un concilio que dirigía el juicio, pero quien resolvía era un jurado. Cosa curiosa en Roma era que el jurado estaba compuesto por ciudadanos, pero que tenían una prohibición de comunicarse entre sí. Cosa que, por ejemplo, en los países que tienen jurado, Estados Unidos, Inglaterra y hoy un estado de Argentina que tiene jurado, definitivamente el jurado no puede dejar de comunicarse y es más, es su obligación estar comunicado para valorar la prueba. Pero así era el sistema en Grecia y Roma, sistema acusatorio. Ese sistema en donde había una acusación, había una defensa y había un tercero que podía ser un tribunal, o podía ser un juez, o podía ser un jurado, que era el que finalmente decidía si es que ese acusado era culpable o no lo era. ¿Sí?
sistema acusatorio. Así nace el sistema acusatorio. Luego, en el transcurso del tiempo, ingresada a la Edad Media, viene el llamado sistema inquisitivo. Y el sistema inquisitivo nace en el siglo XIII en Europa. Nace con la Inquisición. Pero la Inquisición era solo una manera de iniciar un procedimiento en ese tiempo. Les explico. En ese tiempo, hablando del siglo XIII, había tres formas de iniciar proceso penal. Una de ellas era la acusación, cuando una persona imputaba a otra la comisión de un delito. La otra de ellas era el denuncio, cuando corría un rumor de que Benny Espinosa era autor de algún delito. Y la tercera forma era la inquisición, era una de las tres formas, distinta a la acusación y denuncia. Y la inquisición era la manera en que el tribunal de los jueces pontificios citaban a declarar a quienes ellos consideraban cristianos con errores de fe a los herejes. Ellos mismos los citaban a declarar, no había denuncia previa, no había acusación. Ellos mismos los citaban, citación. Ellos mismos, los mismos jueces que los citaban, los interrogaban. Cuando no querían hablar, los castigaban. Ah, se te fue la memoria, no te preocupes, ahorita te vamos a acordar. Entonces ahí venía la tortura. Tortura como medio de prueba para alcanzar la verdad. Ah, no te acuerdas de detalles, no te preocupes, ahora te voy a hacer acordar los detalles. Y entonces, ese mismo tribunal que citaba, interrogaba, castigaba, ese mismo tribunal sentencia. Inquisición. ¿Sí? Todas las funciones de investigación, acusación y decisión se concentran en un solo órgano. Eso es lo que importa la Inquisición. Y así se configura el sistema inquisitivo. Entonces tenemos, en la Edad Antigua, Grecia, Roma, acusatorio. En la Edad Media, siglo XIII, Europa. Y luego, ustedes saben que el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición tuvo asiento en el Perú, México y Colombia, ¿cierto? Lima, México y Cartagena, Indias, ¿sí? Hacia finales de 1600, inicio de 1600, se crean esos tres tribunales acá. Entonces, ¿cuáles son las características del acusatorio? La separación entre acusación, defensa y decisión. Característica del inquisitivo: todo lo concentra un solo órgano, el mismo que investiga, el mismo que acusa, el mismo que sentencia o decide. Acusatorio, inquisitivo. Frente a ello, pasó bastante tiempo, y es luego de la Revolución Francesa que empiezan a cambiar bastantes cosas en el terreno de la historia y la sociología. Y en el terreno del derecho, una de las principales implicaciones para el proceso penal fue la introducción del sistema mixto. Es después de la Revolución Francesa, concretamente en el año 1808, donde nace el sistema mixto. Nace con la dación del Código Napoleónico, el sistema mixto. Si hemos dicho, el acusatorio significa separar funciones, ¿verdad? El inquisitivo significa concentración de funciones. La pregunta es, ¿qué implicará el sistema mixto? Ambos, parte del inquisitivo, parte del acusatorio. Pero el sistema mixto es un sistema en donde el proceso penal tiene de inquisitivo y tiene de acusatorio. La primera parte del proceso penal, que se llama instrucción o investigación, investigación, es una parte inquisitiva. ¿Por qué inquisitiva? Porque el juez investiga, el juez practica diligencia, el juez toma declaraciones, el juez pide documentos. ¿Se dan cuenta? Porque el juez quiere buscar la verdad. Y una vez que el juez pide declaraciones, toma testimonios, pide documentos, ese juez, ¿sí? Ese juez lo hace todo por escrito y con una exigua comunicación a las partes. O sea, un sistema que en su primera parte de instrucción se caracteriza porque es escrito y porque es secreto. Esa es la instrucción del procedimiento mixto. Y luego de eso viene otra fase del proceso, esa es la instrucción. La otra fase está a cargo de un tribunal, no de un juez, y se llama juicio. Y el juicio, a diferencia de la instrucción, se caracteriza porque es oral y porque es público. Ese es el proceso mixto. En la instrucción, en la investigación,
escrito y secreto, en el juicio oral y público. Tiene de ambos. Nosotros lo tenemos hasta ahora en el Código de Procedimientos Penales de 1940, una instrucción casi secreta, una instrucción predominantemente escrita. Ahora digo predominantemente porque con algunas modificaciones que han habido, el decreto legislativo 1206 ha cambiado unas cosas, ha introducido algunas audiencias, pero más allá de eso sigue siendo un sistema predominantemente escrito. De hecho, la ordenanza procesal penal alemana, el código italiano en algún momento asumieron este proceso mixto, porque estamos hablando de 1808. Entonces, repito, ¿cuáles son los tres grandes sistemas procesales penales? El acusatorio, el inquisitivo y el mixto. Hoy, con el Código Procesal Penal de 2004, con el nuevo Código Procesal Penal, con el Decreto Legislativo 957, la pregunta es, ¿qué sistema tenemos? Tenemos un sistema acusatorio con rasgos adversariales. Un sistema acusatorio con rasgos adversariales. Lo que quiero decir una cosa, no es ninguna novedad. Como lo ven, es un sistema que se tuvo al inicio, que fue cambiando, y estamos volviendo a tener un acusatorio, claro, pero un acusatorio moderno, ¿sí? Un acusatorio de acuerdo a las garantías propias hoy de lo que se ha gestado de 1945 para adelante, que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Una carta magna procesal que tiene que tener todo código procesal penal civilizado. Es un sistema acusatorio con rasgos adversariales. No es un sistema acusatorio adversarial, porque todavía en el Perú el juez de juicio tiene algunas facultades, como interrogar, por ejemplo, o como introducir prueba de oficio, que impiden que se haga un sistema acusatorio adversario. Yo creo que cuando el juez interroga, yo creo que cuando el juez pide prueba de oficio, el juez todavía tiene ahí el chip inquisitivo. ¿Qué tiene que hacer el juez buscando la verdad? La característica de cada sistema es, en el inquisitivo al cual le interesa buscar la verdad, por eso él investiga, por eso él mismo decide. Pero en el acusatorio no, hay una separación completa. Tu acusación, tu defensa, yo decido sobre la base de lo que ustedes me planteen. Entonces, esos son los tres grandes sistemas, y hoy estamos en un sistema acusatorio con rasgos adversariales. Y hablaba de estos sistemas como antecedente, porque este nuevo sistema acusatorio con rasgos adversariales, que se ha introducido desde hace algunos años, esta reforma que ha iniciado en Guatemala, con el primer Código Procesal Penal en Latinoamérica, con ese modelo, que fue el redactado por el profesor argentino Alberto Binder en Guatemala en 1994. Desde ahí para adelante, hasta México lo tiene desde el año pasado, me parece. Son códigos que están introduciendo el sistema acusatorio con rasgos adversariales. ¿Y cuál es la característica del sistema acusatorio con rasgos adversariales vigente? Porque dentro de ese contexto es que se da el proceso inmediato, para que ustedes entiendan. Ese decreto legislativo 1194 no regula ninguna novedad, aunque hace algunos cambios a la institución que tenía y que estaba prevista en el decreto legislativo 957. Vamos a ver. Fíjense. ¿Cuáles son las características de un sistema acusatorio con rasgos adversariales? ¿Qué es lo que busca este sistema acusatorio con rasgos adversariales? Busca racionalidad, busca eficiencia, busca garantías. El sistema acusatorio con rasgos adversariales tiene esos tres puntos comunes: racionalidad, eficiencia y garantías. ¿Sí? El Estado está en la obligación de perseguir el delito. El Estado señala a un ciudadano como culpable. Le dice, tú eres culpable, por eso te acuso. La acusación no es otra cosa que un señalamiento contra una persona que dice el Estado que ha cometido un delito. En países como Inglaterra dicen la acusación en nombre de la reina. En Estados Unidos ustedes han visto, se acusa en nombre del pueblo de Estados Unidos. Acá es la acusación en nombre de la sociedad, representante de la sociedad. Pero lo cierto es que el Estado es quien te formula un señalamiento. Muy bien. Entonces, tiene que haber eficiencia en la persecución penal. Los delitos no pueden quedar impunes. Pero así como tiene que haber eficiencia, porque a la sociedad y a la víctima le interesa saber la verdad
qué pasó, qué ocurrió, cómo ocurrió, dónde ocurrió, por qué ocurrió. Para eso existe de hecho el proceso penal. Eficiencia, por otra parte también tiene que haber garantías, porque hay que evitar el abuso del poder penal, que es el más gravoso. ¿Sí? Es el más gravoso. No estamos en tiempos en donde el rey, dice la historia que un rey iba paseando por su carruaje y de repente una persona se acercó con un palo. Dice la historia que según el rey, él intentó matarlo. Al final no pudo hacerlo. El rey dijo, tráigalo a la plaza pública, convoque a todo el pueblo. Y en el pueblo, ese rey que había investigado ese caso, le impuso una sanción, dijo, descuartícenlo delante de todo, por intento de magnicidio. ¿Sí? Una sanción, si es que fuera cierta sobre la base del hecho, absolutamente desproporcionada. Pero era el rey. Y eso es cuando el poder se concentra. Hay que evitar el abuso del poder, por eso las garantías son importantes. Eficiencia sí, debes perseguir el delito, pero dentro de límites, garantías. Y en ese marco, en esa lucha que hay entre eficiencia y garantías, es que la justicia tiene que tomar un camino de racionalidad. De racionalidad. ¿Y qué implica? Implica atacar el principal problema que tiene el proceso jurisdiccional, y hablo no solo del proceso penal. ¿Cuál es el principal problema? Los procesos penales demoran mucho. La prescripción muchas veces ha sido la solución a casos en donde hay un sabor de impunidad y en donde no se sabe si es que finalmente esa persona era culpable o no lo era. Y por eso es que este sistema, que busca la eficiencia pero también las garantías, y en el camino tiene que buscar una justicia racional, es que uno de esos elementos de racionalidad de la administración de justicia es precisamente el proceso inmediato. Hay que buscar, sí, esclarecer los hechos, hay que avanzar con el proceso, hay que hacerlo en un plazo razonable, y para eso necesitamos ciertos instrumentos. Y es así que se concibe el proceso inmediato. El proceso inmediato en el Perú tiene tres momentos claves. En el 2003, en el 2006 y en el 2015. Los tres momentos claves del proceso inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué digo el 2003? En el 2003, en el Perú, nace la figura del proceso inmediato, pero con otro nombre. ¿Qué, profesor? ¿No nació el año pasado recién con el decreto legislativo 11.9? No. Ya desde el 2003 en el Perú teníamos proceso inmediato, antes de que se dé el nuevo Código Procesal Penal. ¿Y en qué consistía el proceso inmediato? Fíjense, se dio la ley 28.122. Ley 28.122. Ley fijada para determinados delitos, para delitos de lesiones, hurto, robo y microcomercialización de drogas. Solo 4. Lesiones, hurto, robo, microcomercialización de drogas. Esa ley 28.122 del 2003, fíjense, estableció la figura de la conclusión anticipada de la instrucción judicial. ¿Y qué significaba? La instrucción judicial podrá concluir en forma anticipada en los procesos previstos por estos delitos, lesiones, hurto, robo, microcomercialización, cuando el imputado hubiese sido descubierto en flagrancia. Primer supuesto, no es novedad. Segundo, cuando las pruebas recogidas por la autoridad policial, siempre que haya intervenido el fiscal, presentadas con la denuncia, fueran suficientes para promover el juzgamiento sin necesidad de otra diligencia. Prueba suficiente. Tercero, si el imputado hubiese formulado confesión sincera. Mi pregunta es, ¿no son acaso esos tres mismos supuestos que están en el nuevo Código Procesal Penal? Lo mismo. Entonces, ¿cuál es el antecedente del proceso inmediato en el Perú? Es la ley 28.122. La ley 28.122. Justamente esa ley decía también que era improcedente la conclusión anticipada cuando el proceso fuera complejo o las pruebas que faltasen no pudiesen concretarse de manera rápida, o cuando el delito ha sido cometido por más de 4 personas o a través de una organización
delictivo. Entonces, ahí tenemos que el primer antecedente del proceso inmediato en el Perú se da a través de la ley 28.122. ¿Para qué delitos únicamente? Hurto, lesiones, robo y microcomercialización. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Luego, en 2004, se da el decreto legislativo 957, que es el que regula la figura del nuevo Código Procesal Penal, que entra en vigencia recién en 2006 y entra en vigencia parcialmente y poco a poco en distritos judiciales. El primero Paula, luego La Libertad, y así sucesivamente fue implementándose hasta casi todo el Perú. Entonces, en 2006 entra el nuevo Código Procesal Penal, entra en vigencia, y este nuevo Código Procesal Penal regula dos figuras. El nuevo Código Procesal Penal distingue dos tipos de procesos penales: el proceso penal común, que los chilenos llaman proceso penal base, que en otros países se llama proceso penal ordinario, ¿sí? El proceso penal común, ordinario, y los procesos penales especiales. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente la diferencia es un tema de procedimiento. El proceso penal común es un proceso que normalmente tiene tres fases: investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento. Mientras que el proceso penal especial es un proceso que puede tener una o dos fases, pero no todas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el proceso de terminación anticipada, un proceso sin juicio, porque la terminación anticipada se da hasta antes de la acusación. ¿Se dan cuenta? Solo por poner un ejemplo. El proceso especial de colaboración eficaz. Entonces, hay dos tipos de procesos, el común y el especial. Pero, cuidado, hay un aspecto importante. Como este proceso penal es el común, es el base, cuando falte la regulación de algún elemento del proceso especial, ¿a dónde tenemos que ir? Al proceso común. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso se llama proceso penal base, porque cuando falte algún elemento, no quede claro algún procedimiento, lo aplicas supletoriamente a las normas del proceso penal común. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ordinariamente se ha tenido una confusión conceptual entre dos institutos diferentes, a partir de no entender bien ese distingo. Se confundía normalmente el proceso inmediato con la acusación directa. El proceso inmediato con la acusación directa. Y fue recién con el Acuerdo Plenario 6-2010, el Acuerdo Plenario 6-2010, que la Corte Suprema zanjó la discusión y dijo: un momentito, no hay que confundir dos instituciones diferentes. Es diferente la acusación directa del proceso inmediato, aunque se parezca. ¿Cuáles son las diferencias? La primera diferencia: la acusación directa forma parte del proceso penal común. Repito, la acusación directa forma parte del proceso penal común, mientras que el proceso inmediato es un proceso especial. Primera diferencia: la acusación directa forma parte del proceso penal común. El proceso inmediato es un proceso penal especial. Segunda diferencia. La acusación directa tiene lugar cuando el fiscal, luego de concluidas las diligencias preliminares, o habiendo recibido el informe policial, cuando el fiscal, habiendo concluido las diligencias preliminares, ¿sí?, o habiendo recibido el informe policial, considera que hay acreditada la realidad del delito y la vinculación del imputado. Cuando el fiscal, luego de haber practicado las diligencias preliminares
o con el informe policial, considera que a partir de ello surgen datos que lo hacen convencerse a él de que el delito está acreditado y de que la vinculación con el imputado también lo está. En ese escenario, dice la norma procesal, el fiscal acusará directamente. Y cuando se acusa directamente, lo que se hace es evitar la investigación formal o investigación formalizada. O sea, en otras palabras, con la acusación directa, ¿qué es lo que se evita? La investigación formalizada, que dependiendo del caso tiene tres tipos de plazos distintos. La investigación formalizada para casos de investigación simple tiene, ¿cuánto? 120 días, que se pueden prorrogar hasta 60 más. Segundo caso, cuando la investigación es compleja, la investigación tiene 8 meses y se puede prorrogar hasta 8 meses más. Tercer caso, cuando la investigación es por crimen organizado, 36 meses y se puede prorrogar hasta 36 meses más. Entonces, esa es la investigación formal o formalizada, y esa es la que se evita con la acusación directa. ¿Para qué llevar la investigación formalizada si a mi criterio como fiscal, yo soy director de la investigación? El artículo 60 del código dice, yo soy titular de la investigación, yo diseño mi estrategia de investigación, muy bien. Yo creo que de las diligencias preliminares o del informe policial queda establecida la realidad del delito y la responsabilidad del imputado. Entonces acuso directamente. ¿Se dan cuenta? Lo que se evita es la formalizada. Hay acusación y hay una audiencia y control de acusación. Todo sigue su curso. Hay una audiencia y control de acusación, luego se va a juicio con otros jueces, en fin, eso es lo que ocurre. En cambio, con el proceso inmediato cambian las cosas. El proceso inmediato tiene tres supuestos. Tiene tres supuestos, todavía no estoy hablando del decreto legislativo. Los tres supuestos del proceso inmediato, ¿cuáles son? Según el nuevo Código Procesal Penal: confesión, flagrancia, suficientes elementos de convicción. Confesión, flagrancia, suficientes elementos de convicción. Requisitos alternativos. Yo me puedo ir por alguno de estos requisitos para poder plantear la incoación del proceso inmediato. Una gran diferencia: el proceso inmediato necesita una incoación que depende de ser autorizada por el juez. El juez es el que autoriza si va a haber proceso inmediato o no. La acusación directa no hay ningún tipo de control. Yo acuso directamente como fiscal. Y hay un punto más. La acusación directa, le decía, va a un juez de investigación que hace una audiencia preliminar de control de acusación. En cambio, en el proceso inmediato no. Una vez que el juez autoriza, ¿sí?, que se lleve adelante el proceso inmediato, el caso pasa a un juez que va a hacer las veces de juez de control de pruebas y juez de actuación de pruebas. Un juez único que dicta auto de enjuiciamiento y dicta auto de citación a juicio. Es una cosa distinta, porque en el caso de la acusación directa, ¿quién emite el auto de enjuiciamiento? El juez de investigación preparatoria. ¿Y quién dicta el auto de citación a juicio? El juez unipersonal o colegiado que conoce la causa. Entonces estamos hablando de procedimientos distintos. Por eso es que la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6/2010 distingue. Además hay otra diferencia. En la acusación directa, decía, termina las diligencias preliminares para que se acuse directamente. En cambio, en el proceso inmediato hay dos momentos. Terminadas las diligencias preliminares, yo puedo pedir proceso inmediato, pero también lo puedo hacer hasta 30 días de haber formalizado la investigación. Esa es otra diferencia. O sea, el proceso inmediato cabe no solo cuando ha concluido diligencias preliminares, también cabe plantearlo hasta dentro de los 30 días de iniciada la investigación formalizada. ¿Cómo se formaliza la investigación? Con la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Entonces, esa es otra diferencia del procedimiento. Y una última diferencia sería que en el proceso inmediato se carece de etapa intermedia propiamente, mientras que en la acusación directa hay necesariamente etapa intermedia. Hay una audiencia de control de acusación.
Entonces yo decía, el proceso inmediato en el Perú tiene tres momentos. En 2003 con la ley 28.122, con el nuevo código en el 2006 que regula estas dos figuras del proceso común y especial, y dentro de los procesos especiales dice ahí un proceso inmediato. Y finalmente viene el decreto legislativo 1194 que regula la figura de el proceso inmediato, que lo tenemos desde el 2003, el proceso inmediato para casos de flagrancia delictiva. Y bajo ese contexto es el que vamos a plantear. Proceso inmediato, ¿sí? Proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva. Supuestos de aplicación del proceso inmediato. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación? Ya lo hemos dicho. Flagrancia, confesión, elemento de convicción suficiente. Hablemos de la flagrancia. ¿Qué importa la flagrancia? Cuando estamos frente a un delito flagrante, ¿cuáles son los supuestos de flagrancia? Se consideran tres tipos de flagrancia. Tres tipos de flagrancia. Sorprendido y detenido en flagrancia, ¿no? ¿Qué significa? Significa tres tipos de flagrancia. En primer lugar, la flagrancia en estricto sentido. En primer lugar, la flagrancia en estricto sentido, que significa cuando te detienen con las manos en la masa, cuando te detienen en el momento en el que estás cometiendo el delito. Doctora, de repente estás en el supermercado Totus y estás sacándote una bolsa de pañal, le estás metiendo a la bolsa y en ese momento te intervienen. Flagrancia, en estricto sentido. Cuando te intervienen en el momento mismo en que estás cometiendo el delito. Segundo tipo de flagrancia, cuasi flagrancia. ¿Qué significa la cuasi flagrancia? Cuando te detienen inmediatamente después de haber cometido el delito o en momentos próximos, ¿sí? Cuando te intervienen inmediatamente después o en momentos próximos de haber cometido el delito. Estás caminando, doctora, te robo el celular y me voy corriendo y la policía me detiene a una cuadra. Cuasi flagrancia, cuando te intervienen o cuando te sorprenden, ¿sí? En momentos próximos o inmediatamente posteriores a haber cometido el delito. Tercer tipo de flagrancia, la presunta flagrancia. La presunta flagrancia o flagrancia presunta, que también es un tipo de flagrancia. Cuando dentro de las 24 horas de haberse cometido el delito, te intervienen con instrumentos, objetos o elementos del delito. Cuando te intervienen dentro de las 24 horas de haber cometido el delito con instrumentos, objetos o elementos del delito. Yo tenía tu celular, doctora, ¿sí? Y dentro de las 24 horas, cuando empiezan a seguirme, me encuentran a mí en una playa hablando con tu celular, gastando todo tu saldo, utilizando el WhatsApp, utilizando el Facebook. Y estoy en la playa con un nuevo celular. ¿Está bien? En ese momento me interviene. Siempre que te encuentres con los instrumentos del delito, con los elementos del delito, con los objetos del delito, con los resultados del delito, puede haber también flagrancia, un tipo de flagrancia presunta. Y se da otro caso también, cuando ha sido registrado el hecho a través de un medio de grabación, una cámara, por ejemplo. Cuando la cámara grabó, registró el hecho y te intervienen dentro de las 24 horas, también hay un caso de presunta flagrancia. Y hay un tercer caso también,
cuando hay un testimonio que determina tus características y te vincula con el hecho, siempre que te intervenga dentro de las 24 horas, también es un caso de presunta flagrancia. La persona era así, estas características, toma las características y puede ser detenido ahí dentro de las 24 horas en flagrancia. 3 supuestos de flagrancia. Flagrancia en sentido estricto, cuasi flagrancia y presunta flagrancia. ¿Esto cómo opera luego en el caso? El fiscal, y ahí tiene el punto de cambio y el punto de innovación, si se quiere, que trae la norma. Dice la norma, el fiscal deberá solicitar la incoación del proceso inmediato. El fiscal deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para omisión de asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Y el punto es, o sea, hay una obligación del fiscal de incoar proceso inmediato en estos supuestos, ¿no es cierto? La norma, cuando habla del proceso especial de proceso inmediato, dice el fiscal puede. ¿Qué diferencia hay entre poder y deber? Usted puede ir al baño, si quiere va, si quiere no. Usted debe ir al baño, es obligatorio, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y hay un punto bien interesante, profesor. ¿Y esto en qué cambia? ¿Qué sentido tiene que se ponga el deberá? ¿Afecta en algo la labor del fiscal? ¿Resulta una norma peligrosa? ¿No lo es? ¿Está bien? ¿Hay que acabar con el delito? ¿Qué les parece? Yo todavía no voy a dar la respuesta, pero ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué les parece que ahora se coloque como obligación del fiscal para estos delitos la obligación de incoar proceso inmediato, de pedir proceso inmediato? Vamos a juicio, ese es el procedimiento, vamos a juicio. ¿Para qué esperar? De inmediato no vamos a juicio. Y ellos se trata del proceso inmediato. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en esos casos hay un deber? ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, recapitulemos. ¿El fiscal quién es en cuanto a la investigación? ¿Qué relación tiene el fiscal con la investigación? El director de la investigación. Si tú eres director de la investigación preparatoria, ¿eso qué significa? Que tú eliges qué camino seguir, qué estrategia diseñar. Pero si a ti te dicen, debes incoar proceso inmediato, ¿qué cosas están haciendo? ¿No están acaso erosionando tu calidad de director de la investigación? Porque te están imponiendo una estrategia. No es una estrategia que tú decidiste voluntariamente, la norma lo obliga a hacer. Mi pregunta es, ¿qué salida habría frente a eso? ¿El fiscal se puede negar? No se puede. Entonces, ¿qué tendría que hacerse? Tendría que pedirse una reforma a la norma, ¿sí? Porque de verdad no tiene ningún sentido, se vacía de contenido el artículo 60 que reconoce la facultad fiscal de que él es quien dirige la investigación. Él es el señor de la investigación, él tiene el sí de la investigación. ¿Cómo se va a investigar? Lo determina él. Pero ahí le están diciendo, no, incoa proceso inmediato. Incoa proceso inmediato. Claro, los procesos se van a resolver más rápido, plazo razonable, sí, eficiencia, pero ¿a costa de qué? Entonces hay que tener cuidado. Hay un punto interesante en el procedimiento. Yo les voy a pasar un esquema para que trabajemos sobre ese esquema, sobre las audiencias que hay. Vamos a ver ahorita las audiencias, incluso la audiencia de juicio también vamos a ver. Detención policial en flagrancia. El fiscal debe solicitar al juez de investigación la incoación del proceso inmediato. El juez decide si acepta o no, el juez autoriza o no, si se va por el proceso inmediato, ¿verdad? O sea, detienen, el fiscal pide al juez que vayamos a un proceso inmediato y el juez dentro
de 48 horas, ¿cierto? En 48 horas convoca audiencia. Se va a la audiencia. Y en la audiencia, ¿qué se discute? ¿Qué se discute en una audiencia de procedencia del proceso inmediato? A ver, ¿cuál es el objeto de debate en una audiencia de incoación del proceso inmediato? La configuración para un caso de flagrancia, la configuración de algún supuesto de flagrancia. O sea, ¿qué cosa tiene que decir la defensa? No tiene que decir mi cliente es inocente. Lo que tiene que decir es qué cosas. No se configura ninguno de los supuestos de flagrancia. No hay configuración de los supuestos de flagrancia. Y a todo eso debe apuntar la defensa. ¿Y la fiscalía qué tiene que decir? Si hay supuestos de flagrancia, te voy a demostrar por qué. ¿Se dan cuenta? Esa es la discusión. Varias audiencias se han revisado, varias de ellas están colgadas en YouTube, en el canal Justicia TV, donde no se van a esa discusión de la configuración de la flagrancia como supuesto para pasar un proceso inmediato. Discuten otras cosas. ¿Hay delito, no hay delito? ¿Mi cliente es inocente, es culpable? Eso no tiene nada que ver. Y entonces ahí entra la labor del juez. El juez tiene la labor de conducir el debate en la audiencia. El juez dirige debate en la audiencia. El juez tiene toda la obligación, todo el derecho también de encauzar el debate hacia lo que es. ¿Cuál es el objeto de debate? La configuración de algún tipo de flagrancia. Muy bien, dígame, ¿qué tipo de flagrancia postula? Sentido estricto. Muy bien, sobre eso va a debatir. ¿Qué tipo de flagrancia postula? Cuasi flagrancia. Muy bien, sobre eso se va a debatir. No, flagrancia presunta. Sobre eso se va a debatir. Por ejemplo, el fiscal dice que dentro de 24 horas se ha encontrado el supuesto celular, pongamos, que se ha encontrado el supuesto celular. El abogado podría ir por dos puntos. Señor, ya pasaron las 24 horas, primer punto de defensa. Señor, segundo punto, acá ha habido un error, no es el celular que dice, y acá tengo el comprobante que le pertenece a mi cliente. Entonces, en función de esto es que se tiene que debatir el supuesto de configuración de flagrancia. ¿Se dan cuenta? Porque si se configura la flagrancia, se abre paso para el proceso inmediato. Ese es un primer punto. La audiencia para determinar si se va o no al proceso inmediato. Profesor, ¿qué pasa si el juez dice sí, proceso inmediato? Esa resolución, ese auto del juez que dice sí, proceso inmediato, ¿es apelable o no es apelable? ¿Ah? Sí, es apelable. Pero profesor, en el camino, en esa audiencia, además de discutirse eso, ¿qué otras cosas se discuten? ¿Qué es lo que ustedes han estado viendo en la televisión? ¿Qué más se discute? Medidas coercitivas. ¿Qué más se discute? Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, terminación anticipada. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay un punto interesante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la terminación anticipada. ¿Qué pasa con el tema de la terminación anticipada? Mejor aceptan los cargos. Mejor aceptan los cargos. Mira, es un caso donde hay, donde tiene toda la de perder, en el juicio te van a condenar, hay malos antecedentes, entonces mejor aceptan los cargos. Pero doctor, yo no he sido responsable, ¿por qué voy a aceptar? Te conviene aceptar. Y a veces la terminación anticipada termina siendo una vía. En varios casos se ha resuelto con terminación anticipada. De hecho, el primero, el más sonado, Buscalia, se resolvió así. Termina siendo un camino para extorsionar de cierta manera al imputado, para forzarlo a obtener de él a lo mejor una aceptación de cargos que no corresponde. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Hay que tener cuidado, porque la terminación anticipada igual tiene que regularse con las normas del proceso especial de terminación anticipada, aplicadas acá. El principio de oportunidad si es que cabe, el acuerdo reparatorio si es que cabe, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Decía, el auto que resuelve, en ese caso concreto, sin proceso inmediato, vayan a proceso inmediato, ese auto es apelable, inapelable. Si es apelable, ¿qué implica el efecto devolutivo? ¿Qué implica, o si no fuera el efecto devolutivo, qué significa eso? Primero, es apelable por garantía del derecho al recurso legalmente previsto.
Es una decisión que afecta el derecho del imputado y siendo una decisión gravosa debe permitirse su recurso para que otra instancia lo vea. Segundo, ¿qué significa que sea apelable con efecto devolutivo? ¿Le devuelve a quién? ¿Cómo? O sea que mientras está siendo apelado el auto, ¿qué pasa? No se puede seguir, ¿o no? Mientras se está discutiendo si es que se da la configuración del proceso inmediato, no tiene ningún sentido seguir, no se tiene ningún sentido ir al proceso inmediato, porque imagínense que diga no se configura la flagrancia, no hay supuesto el proceso inmediato. Entonces es lógico que tiene que tener efecto devolutivo. Se suspenden los efectos hasta que se pronuncie el superior. Es una cuestión de lógica, doctora. Efecto devolutivo y efecto suspensivo. En realidad, mira, cuando es con efecto devolutivo lo que se entiende es que se suspende, que se dejen en stand-by los efectos de la decisión del juez. Y es un tema lógico, como les decía, para que se entienda esto. ¿Por qué es efecto devolutivo un auto que aprueba la incoación del proceso inmediato? Por una razón lógica. Porque si ustedes ya van al proceso inmediato y la sala dice no hay proceso inmediato, ¿qué pasa con eso? Y el tiempo perdido y los recursos gastados. Por eso que la lógica dice, ojo, dictate juez, pero ese auto tiene valor en la medida en que lo confirme el superior, en la medida en que lo confirme la sala. ¿Está bien? Vamos al tema. ¿Se ve ahí? Fíjense. La noticia del delito, la noticia criminal. Un caso es la flagrancia. Otro caso son los elementos de convicción. Otro caso es la confesión. 24 horas vas al juez. El juez dentro de 48 horas cita la audiencia de proceso, de incoación del proceso inmediato. Y el juez se pronuncia respecto a lo que veíamos: medida coercitiva, principio de continuidad, responsables preparatorios, terminación anticipada, la procedencia es incoación. Luego, por cierto, ahí viene otra pregunta más. La norma dice que la audiencia es de carácter inaplazable. ¿Eso qué significa? Que si el abogado no falta, ¿el juez qué hace? ¿Le pone un defensor? Mi pregunta es ahí. ¿Afectaría la garantía del tiempo razonable para preparar la defensa? Si es sí, muy bien, sí, compartimos el criterio. Si es así, el defensor público no sabe nada. ¿Cuánto tiempo habría que dar? Depende del caso. Entonces, ¿quién tiene que fijar cuánto tiempo es razonable o no? Pues, escuchando a las partes también sobre eso. Tiene que haber un mini debate sobre eso. Señor, por la naturaleza del caso yo necesito. No, la verdad que no puede haber tanto tiempo. Entonces, en función de eso, que sea inaplazable no significa que no se pueda mover por unas horas, o que el juez no pueda hacer un control difuso, un control de convencionalidad y decir, voy a preferir el tiempo razonable para preparar la defensa. Por último, prefiero el artículo 9 del título preliminar, garantía del derecho a la defensa, tiempo razonable para prepararla adecuadamente, por sobre una norma especial, que se puede. De hecho, el artículo 10 del título preliminar así lo permite. El derecho a la defensa prevalece sobre normas de procedimiento ordinario. Entonces, audiencia de carácter inaplazable, que está sujeta a la aprobación o desaprobación, ¿correcto?, del proceso inmediato. Ese auto se puede apelar, ¿correcto? Si es confirmada, ¿qué hace el fiscal? ¿Qué hace el fiscal? Formula acusación. Una acusación de proceso inmediato.
esa acusación de proceso inmediato, luego que le han dicho sí, va el proceso inmediato, el juez de investigación que ha llevado la audiencia de incoación solo recibe y remite al juez competente. Y ese juez competente es el que va a hacer dos controles, entramos en dos controles. Ese juez competente es el que va a llevar el juicio inmediato. El juez penal realiza audiencia única en un plazo no mayor de 72 horas. La audiencia es oral, pública e inaplazable. Las partes tienen responsabilidad, tienen deber de convocar sus órganos de prueba, porque es una audiencia única de juicio inmediato. En la audiencia, el fiscal expone los hechos de la acusación, la calificación y las pruebas que ofrecerá para su admisión. ¿Saben qué significa esto? Esto significa un control que hay que hacerse de la acusación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan del Acuerdo Plenario 6-2010? ¿Sí? El Acuerdo Plenario 6-2010 decía lo siguiente: el proceso inmediato no tiene etapa intermedia. El proceso inmediato no tiene etapa intermedia. Pero la norma dice, cuidado, cuando convocas a la audiencia única de juicio inmediato, antes de entrar al juicio, hay una fase que podemos decir una fase intermedia. Junto al juicio sí, pero ¿qué es etapa intermedia? Porque dice, tiene que discutirse conforme al artículo 349. ¿Y qué dice el artículo 349? Requisitos de la acusación. Y vamos a ver. ¿Qué puedes plantear? ¿Qué puedes plantear en esta primera fase de control? Es un control de acusación. Es un control de acusación, la norma no necesita decirlo. Pero cuando te remite al 349, el 349 habla de los requisitos de la acusación. ¿Qué puedes plantear? Por ejemplo, puedes plantear la garantía del 349.1b, que es el derecho del acusado a contar con una relación clara y precisa del hecho atribuido. Todo acusado tiene derecho a saber clara y precisamente qué se le imputa, qué se le atribuye, qué dicen que él hizo. Ese control es fundamental. Imputación necesaria. Y en la práctica se han planteado, también he visto videos donde se han planteado temas de imputación necesaria, pero o se han planteado mal o el debate también se ha desnaturalizado. ¿Qué significa imputación necesaria? Que el fiscal debe tener pruebas claras, que el tipo penal debe ser un tipo penal preciso. ¿Qué significa la imputación necesaria o imputación suficiente? Ojo con esto. La imputación necesaria no es otra cosa que una imputación de hechos clara. La imputación de los hechos debe ser clara. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta a esas preguntas se llama imputación suficiente. Cuando no estás en condiciones de saber el cómo, el qué, el cuándo, es ahí donde no se respeta la imputación suficiente o necesaria. Entonces, tiene que haber un control ahí. No puede irse a juicio si es que no hay un control de la imputación necesaria. En segundo lugar, tiene que haber un control sobre la individualización de los elementos de convicción. Me explico. El 349 dice que la acusación será debidamente motivada. ¿Qué dice la norma? Lo cierto es que la motivación no es solo respecto de los hechos, clara y precisa. La motivación también tiene que ser en relación a los elementos de convicción. Si estamos en un caso de pluralidad de acusados, el fiscal tiene la obligación de individualizar
qué elementos de convicción le corresponde a cada uno. El fiscal tiene la obligación de precisar, y no estoy hablando todavía del juicio, de precisar en un caso con varios hechos qué tipo de concurso existe. Concurso ideal, concurso real. Si es concurso real, ¿es homogéneo? ¿Es heterogéneo? ¿Qué tipo de concurso tiene? Porque solo así se puede defender bien en la audiencia única de juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un primer control. Hay un primer control de la acusación. Pregunta, profesor. Según el 349, cuando, por ejemplo, hay un defecto de imputación necesaria, el juez puede, en una audiencia normal, ordinaria y control de acusación, devuelve la acusación. Y la norma dice, para un nuevo análisis del Ministerio Público. Supongamos, si esta audiencia tiene que ser una audiencia única, ¿qué pasa si el juez dice, sí, tiene razón la defensa, no hay imputación suficiente? ¿Le va a pedir al fiscal que ahí mismo la subsane? ¿O le podría dar un plazo para subsanar que no exceda los 3 días? ¿Qué dice? Sí. ¿Y por qué? La norma no lo dice, profesor. Porque acuérdense algo, proceso inmediato es un proceso especial. Y lo no regulado específicamente ahí se regula por el proceso común, se regula el plazo. Y por ahí podría integrar el juez. O sea que no todo está acá. Y tampoco es cierto, como decía el acuerdo plenario, el 6/2010, de que en el inmediato no hay control de acusación, no hay estafa intermedia. Lo hay, pero lo hay al tipo modelo colombiano. En Colombia, para todos los casos, y no solo para estos, no solo para algunos casos, en Colombia todo caso que va para juicio, el juez de juicio hace una audiencia preparatoria, que vendría a ser esto. Y en la audiencia preparatoria controla la acusación y controla las pruebas. Y luego cita ahí mismo no una audiencia de juicio. Esta audiencia única, en realidad, esta primera parte sería una suerte de audiencia preparatoria, como la colombiana, en donde el juez que va a conocer del juicio es el mismo juez que controla la acusación. Luego, pregunta, ¿el juez podría sobreseer la causa ahí? ¿Por qué? O sea, para no ir a juicio, ¿el juez podría sobreseer la causa? Sí, por supuesto. Por una razón. Si tú abres la puerta al control formal de la acusación, ¿por qué no hacer el control sustancial también? El control de fe. El proceso inmediato es una respuesta de racionalización de la administración de justicia. Y entonces, bajo esa misma lógica, si en un caso has llegado al proceso inmediato y en la fase del control de la acusación te das cuenta que en realidad no hay caso porque la conducta es atípica, ¿vas a esperar el juicio? Profesor, pues se puede hacer el mismo día, pero te ahorras horas. Entonces, ¿para qué esperar el juicio? ¿Podría sobreseer? Mi posición es que sí. Puede darse también un control sustancial que lleve al sobreseimiento. Supongamos que en un caso la acusación fue controlada en forma y fondo. El juez, luego de ese control, ¿qué dicta? Luego del control de pruebas también. ¿Qué dicta? Auto de enjuiciamiento, con la particularidad que además del auto de enjuiciamiento, dicta acumulativamente el auto de citación a juicio. ¿Para cuándo la dicta? ¿Para la próxima semana? Inmediato. Esa es la característica que tiene esta audiencia única. Terminaste de hacer el control formal sustancial, inmediatamente te pasas al juicio. Ahí nomás. Y es el mismo juez el que conoce todo: el control de la acusación, el control de las pruebas, de la admisión de las pruebas y el juicio. Ahora entramos al tema del juicio. Vamos a hacer una pausita, 5 minutitos.